Hola a todos. Hola, hola. Hoy vamos a estar hablando de alergias alimentarias. Estamos esperando a el doctor Zúñiga. A ver, a ver. Ahí está. Y muy bien. Muy bien. Estamos. Bien. Acabo de desactivar los comentarios. Vamos a conversar primero. El doctor José Luis nos va a contar un poquitito que está entrando en este momento. ¡Qué gusto verte! ¿Cómo estás? Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Nosotros conocí, yo al doctor José Luis hace mucho tiempo. Para los que no lo conocen, que es bien difícil no conocerlo, es un Ujú. pediatra amigo de una maternidad respetuosa, de una crianza respetuosa, de mamás que están dispuestas a aprender un poco más. Y justamente yo lo conocí en un encuentro realizado en Viña del Mar, en Valparaíso, en realidad, que hablaba un poco de la crianza respetuosa y cómo manejar algunas situaciones. Y para dar entrada a nuestro tema de hoy, eh, como les contaba en el en vivo, Kanga Training trata de maternidad. Somos mamás, mamás con bebés en clase. Y sí hacemos ejercicio, por supuesto, pero uno de los efectos secundarios de Kanga Training es la tribu, es estar en comunidad con otras mamás que tienen bebés, que tienen situaciones que a veces nos parecen que solo nos pasan a nosotras. Y entonces todas las instructoras de repente nos encontramos en clase con mamás que dicen, es que mi bebé no duerme, es que mi hijo le cuesta, es que mi hijo la caca, es que la diarrea, es que la alergia, es que yo tengo un hijo con alergia alimentaria y muchas veces nos encontramos que 2, 3, 5, 6, 7 mamás dentro de la clase estamos con la misma situación. Y entonces ya no estamos solas. Y entonces podemos compartir información, tips, etcétera. Y una de las informaciones que a veces pedimos en clase las mamás es, ¿tienes un pediatra que me recomiendes? Y bueno, cuando empezamos nuestro aniversario, era muy importante contar con un pediatra con el que confiáramos, un pediatra en el que podíamos decir, ¡ah, qué rico poder tener esta información certera y que nos entienda! Y ahí estás tú, doctor José Luis, con nosotros, porque nos entiendes, porque nos apoyas, porque eres una persona que absolutamente apoya la investigación, porque te basas en hechos reales, te basas en situaciones que son de las mamás, pero con una base científica. Entonces, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación de Kanga Training. Yo no sé si yo me estoy congelando, pero tú te me estás congelando un poquitito. Espero que no sea de todos. Están, sí, ahí. Sí, no, Veo, te veo un poco cortada la imagen y a ratos el audio se escucha un poco cortado. mm. Voy a activar comentarios para ver si sigue, si me están escuchando en su casa, en su celular. Porque yo a ti efectivamente también te veo un poco disminuido. Déjame, voy a intentar acá. Eso no me gustó, prefiero verme cortado que disminuido. A ver si nos dicen cómo se ve, quiénes se están uniendo, cómo se ve y cómo se escucha. Dice por ahí, se escuchan súper, se escucha bien. Mira, nos escuchan bien. Bueno, parece. Sí, Qué bueno. Qué bueno, parece que nos están escuchando bien. sí, sí. Ya. Voy a dejar el Bueno, audio, voy a dejar los comentarios abiertos, pero es importante, chiquillas, que sepan que esto es una conversación que vamos a tener de mitos y realidades de la alergia. Vamos a hablar de muchas cosas.
Pero por supuesto, nunca vamos a poder tener un diagnóstico por este medio. Entonces, las preguntas van a tratar un poco de este tema que vamos a hablar, de las generalidades. Tenemos una pauta. Y aquí quiero darte la palabra a ti, doctor José Luis. Es todo tuyo el escenario. Muchas Ya, gracias por estar acá. sí. No, primero que todo quiero agradecerte y agradecerles a Kanga Training, felicitarlos también en su aniversario y dar las gracias por la invitación, por pensar en mí para acompañarlas. Para mí de verdad que es un honor la, la labor que hacen promoviendo la actividad física y saludable, más aún de las mamás junto a sus bebés considerando el porteo ergonómico es maravilloso. Creo que es una gran labor que hay que destacarla y las aplaudo, les doy las gracias por eso. Y también comentar que, bueno, te agradezco todas las palabras iniciales. Yo eh, trato de orientar mi quehacer hacia la, digamos, con en la línea de la crianza respetuosa y eh, también con medicina basada en evidencia, todo lo que se pueda, con el uso racional de medicamentos, pero estoy lejos de ser el único en esto. Yo creo que en redes sociales en este minuto vemos muchos profesionales que estamos de la salud que estamos ya hace rato metidos y tratando de aportar. Puede que sea a ratos una cara a lo mejor más porque llevo más tiempo también a lo mejor que otras personas, pero y sea más visible y tengo y agradezco eso, la confianza que me dan muchas mamás, muchas familias, muchos profesionales también de la salud, pero no, por favor, hay muchos profesionales, hay muchos, y dentro del área médica también hay muchos médicos y médicas que están haciendo una gran y tremenda labor a través de redes sociales. Eh, Respecto eso, no sé, ya, ¿tendré algún comentario de eso? Quisiéramos alargar, No, hablar. solo decir que, por suerte, si se da el espacio, en algún momento contaré mi historia de mi hijo con alergia alimentaria. O sea, mi hijo tuvo más de 40 alimentos y no tuvimos tanta suerte de encontrar un profesional adecuado al principio. Ya contaré mi historia. Adelante. Mira, yo creo un poco desde mi orientación de la docencia, porque también trabajo en docencia, que es mucho más útil que tengamos un caso real. Y te invito, Andrea, para que nos cuentes y a partir de eso me parece que es mucho más clarificador, mucho más clarificador y va a dar mucha más posibilidad de ir poniendo los conceptos respecto a lo que tú nos cuentes. Dale, por favor, creo que es muy importante y muy Feliz, interesante que nos feliz. cuentes tu experiencia. Por supuesto. Bueno, mi hijo tiene 7 años, cumplió en agosto, o sea, mi hijo nació en agosto del 2013. Yo soy colombiana, por lo tanto no tengo familia aquí y mis amigos acá se han generado actualmente a partir de la crianza, de la maternidad. Por lo tanto, los amigos que teníamos en ese momento eran amigos de carrera, eran amigos de la universidad, que estaban un poco en otra, sin hijos. Por lo tanto, o mi marido y yo estábamos solos en la maternidad, en la paternidad. Nace mi hijo y yo desde el inicio empecé a sentir cosas. Demasiado reflujo, demasiada caca, demasiada. O sea, yo tenía que cambiar 12 mudas al día porque se llenaba hasta la cabeza. Y en su momento, control de los 10 días, control del mes. Su respiración según yo era muy agitada y la pediatra de ese momento me dice, es normal. Al control del mes, él ya estaba sangrando en sus deposiciones y yo le digo a la pediatra y me dice, es normal. Wow, ok. Control de los 2 meses y la misma pediatra me dice, tiene la respiración muy agitada. Te lo vengo diciendo 2 meses. La piel está muy cocido. Te lo vengo diciendo hace 2 meses. Y bueno, ahí por supuesto la sangre ya para ella no fue normal y ya en ese momento ella genera una urgencia. Tiene un problema cardíaco. Y me manda con cardio y me manda exámenes cardíacos y nosotros de nuevo, padres un poco tardíos, solos en la paternidad, le creímos. Y cuento corto, no era cardíaco, ella cuando no fue cardíaco lo mandó a bronco, entonces la bronco, que era amiga de ella, me mandó 3 medicamentos para ver qué era.
si era alergia, si era asma y si era no sé qué cosas, porque en teoría era pulmonar. Y al primer medicamento que yo le di, mi hijo pasó de tener un punto de sangre a tener un pañal de sangre. Mi hijo ya no tenía caca, tenía una regla. Y ahí, por supuesto, me asusté y ahí, por supuesto, cambié. Ahí dije, aquí, esto por este lado no es. Eh, y cuento corto, como no tenía nada a quien preguntar en ese momento, empecé a buscar médicos. Y empecé a buscar y empecé a buscar y empecé a buscar. Y los pocos amigos que habían tenido hijos, una amiga me dice, tengo una amiga que tuvo alergia alimentaria y me dijo, ve con tal doctor. Y en la búsqueda para encontrar algo con lo que yo me sintiera cómoda, que no me dijera al tiro, corta la leche, porque yo estaba absolutamente segura que quería continuar con mi lactancia, terminé con tres pediatras, no, dos pediatras, dos inmunólogos y dos gastroenterólogos, con una guagua de 4 meses. Por lo tanto, teníamos 2 citas a la semana para ver qué estaba pasando. Y en toda esta búsqueda, por suerte, para mí creo, llegué a los grupos de mamás que me llevaron finalmente a la fundación de Creciendo con Alergias. Y con la fundación empecé yo a tener información real. La fundación tiene una página maravillosa en la cual yo entro, ya entré en ese momento, estoy hablando 7 años atrás, y decía síntomas. Y mi hijo era una lista, era el reflejo de la lista. Y llegué a una inmunóloga y a una gastro con la que por fin me pude sentir identificada. Y ahí empieza un largo proceso. Fueron meses, sí, intensos. Y ahí empieza un largo proceso de la dieta, porque yo no estaba ni ahí con soltar la pechuga. Era algo que yo me había preparado mucho durante el embarazo y sabía que de no haber un problema mío grave o de él grave, la lactancia podía continuar. Incluso en algún momento en mi búsqueda en el embarazo sabía que existía la posibilidad de los bebés alérgicos y yo, eso a mí no me va a pasar. Castigada nomás. Y encontré una gastro y una inmunóloga que me ayudaban a mantener la dieta. Y en su momento terminé yo en una monodieta muy compleja. Bueno, llegando a los 6 meses mi hijo no dejaba de sangrar y no dejaba de vomitar y no dejaba la diarrea. 2 meses de dieta, 2 meses sacando lácteos, huevos, carnes, soya, bla, bla, bla. Y mi hijo no dejaba de sangrar, así que finalmente terminamos en un test de parche. No, la gastro dijo, está sangrando mucho, vámonos a una colonoscopia. Mi hijo de 6 meses en quirófano. Test de parches. Y en su momento hice un examen que no sé si repetiría porque no tiene mucha evidencia científica, pero en el momento, con la angustia lo hice, que era la bioresonancia, pero me daba una lista de alimentos que tenían, que eran más alérgenos. Y el test de parches y la bioresonancia, finalmente yo saqué todo de mi dieta y me quedé con una monodieta de 6 alimentos que no sé si repetiría, porque es un nivel de ansiedad muy alto versus estar haciendo prueba y error alimento por alimento. Cuento corto, yo empecé alimentación complementaria con mi hijo porque hasta los 9 meses sangró. Empecé a los 9 meses alimentación complementaria y la alergia a la proteína de la leche de vaca se mantiene muy chiquitita. Hoy a los 7 años mi hijo puede comer lácteos mientras no nos excedamos. Si yo le doy durante una semana completa yogur, voy a tener un sangrado. Pero si él se come un yogur y a la semana queso y a la semana un helado, no tenemos ningún problema. Y el resto de alimentos, no, ningún alimento más generó problemas, porque en su momento todo le generaba alergia. O sea, yo terminé consumiendo, buscando wagyu, pato, jabalí, bueno, ni se imaginan la cantidad de datos que tengo. Si alguien lo necesita, escríbame porque tengo datos de alimentos diferentes para poder consumir algo de proteína, porque él reaccionaba sobre todo a las proteínas animales y vegetales. Las legumbres eran terribles. Y al final encontré que podía comer conejo y comí conejo durante mucho, mucho, mucho tiempo, que hoy por supuesto no lo tolero. Y todo finalmente fue pasando. Entonces, en su momento los grupos de mamás, los grupos de la Fundación Creciendo con Alergia me ayudaron muchísimo y llegar a un profesional adecuado, en su momento la doctora Isabel Miquel, que lamentablemente murió, fue para mí
el apoyo impresionante que lo necesitábamos en ese momento, porque estábamos muy en el aire y hace 7 años, digo, había un poco menos de información que la hay en este momento y también el mercado también estaba diferente, o sea, llegar al Jumbo en ese momento no era como llegar ahora al Jumbo o a otro tipo de lugares donde podías encontrar alimentos sin alergia. Así que, bueno, aquí estamos justamente para eso, para generar información y generar apoyo. Hablar un poco de lo que sí es la alergia, de lo que no es la alergia, de los tratamientos, de los exámenes, etcétera. Así que de nuevo vuelvo a darte la palabra, José Luis, porque tal vez nos puedes ayudar un poco con eso, con lo que se debería, no se debería hacer y con lo que nos puede y no nos puede ayudar. Bien. Bueno, Andrea, gracias. Gracias por el aporte, por abrirnos también un espacio ahí dentro de algo que es propio, como es todo lo que viviste y costó hasta ahora, y sobre todo al principio, cuando estaba todo tan incierto. Bueno, quiero ir rescatando algunas de las cosas que tú mencionaste. Tú nos diste distintas manifestaciones clínicas, digestivas algunas, otras de piel. Bueno, las alergias alimentarias son reacciones clínicas anormales, ¿ya? En relación a la ingesta de algún alimento y que está mediado o relacionado con una respuesta inmunológica, ¿ya? Hay reacciones que son no inmunes, por ejemplo, son enzimáticas, hay algunos alimentos que nos pueden producir diarrea porque el alimento estaba en malas condiciones, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso no es una alergia, ¿de acuerdo? O si nos comemos, ya estoy pensando no en niños, en grandes, nos comemos 1 kilo de frutilla, nos va a dar diarrea, aunque haya estado bien, porque exceso de fibra, por lo que tú quieras. Pero tampoco es una diarrea porque es una reacción normal que a uno le dé diarrea después de comerse 1 kilo o 2 de frutilla. Estamos hablando de reacciones anormales, ¿verdad? El sistema inmune, que funciona finalmente para defendernos del exterior, ¿cierto? Principalmente de agentes infecciosos, también de otros tipos de ataques, también internos como los cancerosos, etcétera. Pero pensemos en las infecciones. Está diseñado para reconocer como extraño a las proteínas, porque funciona en base a las proteínas, eso es muy importante, también lo mencionaste tú por ahí. Reacciona reconociendo las proteínas extrañas de las bacterias, de los virus, de los hongos, de los parásitos. Pero ¿qué pasa en el sistema inmune, digamos, del niño alérgico que está desarrollando una alergia alimentaria? Lo que debiera pasar es que las proteínas de los alimentos debería actuar de tal forma el tubo digestivo y el sistema inmune que no se reconozcan como extrañas, simplemente se digieran y se absorban. Pero ¿qué pasa con el sistema inmune del niño que está con una alergia alimentaria? Algunas de esas proteínas, por una razón X, las reconoce como extrañas y empieza a reaccionar como que estuviera siendo atacado. Y esa reacción finalmente repercute en el mismo organismo, ¿ya? Las repercusiones, las manifestaciones, pueden ir en distintas áreas, digestivas, respiratorias, piel, también pueden ir en haber reacciones generales, vasculares, muy agudas y muy rápidas, como es la anafilaxia y que pueden llegar incluso a una situación muy grave que es el shock anafiláctico. Pero la mayor parte, no todas, van hacia la parte digestiva, ¿ya? Eso es una de las cosas como dentro de lo que es la definición, ¿ya? La otra pregunta que nos habíamos planteado, ¿es necesario realizar exámenes para llegar al diagnóstico de una alergia alimentaria? Depende, ¿ya? Las alergias alimentarias, nos vamos a centrar en alergias alimentarias, excepto probablemente, principalmente digestiva, también hay más. Corresponden a 2 tipos de manifestaciones principalmente.
las manifestaciones rápidas mediadas por la inmunoglobulina E, que es una de las proteínas propias del organismo, y que en pocos minutos está reaccionando frente al organismo, ¿ya? Habitualmente esta respuesta rápida se da en piel, con aparición de ronchas que pican mucho, se pone colorado, pica mucho, puede edematizarse, hincarse los ojos, los labios, puede picar la boca, la lengua, el paladar, ¿ya? Se pueden inflamar los ojos, empieza a inflamarse la mucosa respiratoria, puede haber una dificultad respiratoria también asociada a eso. Puede haber una diarrea así muy profusa, muy rápida. Bueno, esta reacción rápida, mediada por IgE, es una de las manifestaciones, y las que no son rápidas y no mediadas por IgE son más lentas, habitualmente horas a días en respuesta, y ahí están la mayoría de las manifestaciones digestivas, que aparte de la diarrea acuosa rápida, pero que se acompaña de todo esto otro que mencioné al principio como rápido o anafilaxia. Las reacciones de enterocolitis, sangramiento, mucosidad, van por el lado de estas respuestas no IgE o lentas, ¿ya? La esofagitis, tú nombrabas el reflujo, ¿cierto? El reflujo habitualmente asociado como diagnóstico a una esofagitis eosinofílica, tiene un componente de mediado por IgE rápido y un componente más tardío, ¿ya? Es mixto. La gran mayoría de las veces no es necesario, y ojo, no va a ayudar necesariamente algún examen, ¿ya? La mayoría de las veces hay una asociación, uno trabaja como diagnóstico con la edad, con los antecedentes que refiere la mamá respecto a la alimentación de ella o a la alimentación del bebé, y los síntomas y la frecuencia. A ver, la frecuencia. En nuestro país, ¿cuáles son las alergias alimentarias más frecuentes? A la proteína de la leche de vaca. Ojo, pero vuelvo a insistir, la proteína o las proteínas de la leche de vaca, no la lactosa, que es el hidrato de carbono o azúcar de la leche. La lactosa no da alergia, ¿ya? Cuando alguien dice alergia a la lactosa, hay un concepto errado ahí que hay que corregir, ¿ya? La leche de vaca, la proteína de la leche de vaca, la soya, el huevo, los frutos secos, mariscos y pescados. Son más o menos en ese orden los más frecuentes en nuestro país, y lo recalco también en nuestro país, porque la frecuencia de las alergias alimentarias va variando de país en país, ¿ya? Depende mucho de la alimentación que tiene en cada país respecto a su cultura, ¿ya? En Estados Unidos, donde la mantequilla de maní, el maní se consume mucho, está mucho antes que, por ejemplo, en el orden respecto a nosotros. En España, donde hay el consumo por la dieta mediterránea de otros alimentos, los legumbres también tienen una parte importante, los pescados, etcétera, ¿ya? Pero eso era en nuestro país. Entonces, uno piensa que si se da esto dentro del primer año de vida, lejos lo más frecuente es la alergia a la proteína, a la proteína de leche de vaca. Y parte haciendo una exclusión, ¿cierto?, del alimento que uno considera que es el que pudiera estar asociado a los síntomas que llevan finalmente a una alergia. Y según la respuesta, si la respuesta es positiva, los alimentos, el retiro del alimento en la dieta de la mamá, en el caso que esté amamantando, o en la dieta del bebé, si es que ya está con alimentación complementaria, da una respuesta positiva en sentido de mejoría de estos síntomas, y esa mejoría, ojo, si estamos pensando en síntomas digestivos de los que duran varias horas y días en instalarse, demora muchos días también en verse la respuesta. Si es positivo, para llegar al diagnóstico hay que hacer una contraprueba, una reintroducción de los alimentos.
y si en esa reintroducción se vuelven a repetir los síntomas, entonces ahí tenemos el diagnóstico planteado, ¿ya? Pero es muy importante que tanto el retiro de los alimentos de la dieta, y muy importante también que la contraprueba sea todo supervisado y de acuerdo con una indicación médica. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando llegan ya las mamás, porque han sospechado, muchas veces con razón, una alergia alimentaria, pero ya han retirado una cantidad de cosas tremendas, y después para llegar a saber qué es lo que era, hay que ir haciendo una a una el reintegro, y es complejo y es largo. Por esa razón es importante que el inicio del tratamiento ojalá de verdad lo hagan supervisados por médicos, ¿ya? Eventualmente, si uno como médico piensa que no logra del todo conseguir una respuesta adecuada, y piensa que de todas maneras que estamos frente a una alergia, y además pensamos que estamos frente a manifestaciones que son mediadas por IgE, algunas de estas que tienen un componente rápido, como las que les mencionaba, las relacionadas con la anafilaxia, y por ejemplo, eventualmente la esofagitis eosinofílica, que tiene una parte, ¿cierto? Eh, También la dermatitis, algunas dermatitis atópicas, muy pocas, que también tienen una parte mediada por IgE, podrían servir algunos exámenes como el prick test o el test cutáneo, que le llaman a veces mal llamado, porque hay muchos test cutáneos en la piel, hay otros test cutáneos. El nombre correcto es el prick test, ese que se hace así con una lancetita, o la medición de inmunoglobulina E específica en sangre. Pero esos exámenes, si las manifestaciones no son por IgE, no nos van a servir de nada. ¿Ya? Por lo tanto, y eventualmente también para las enfermedades alérgicas o las alergias alimentarias que tienen un componente no IgE o más tardío, algunos exámenes eventualmente como el test de parche también podrían servir. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿es necesario realizar exámenes para el diagnóstico de alergia alimentaria? Habitualmente no. ¿Sería necesario realizar algunos exámenes? Eventualmente sí, pero eso tiene que ser muy dirigido. ¿Ya? A no todos los niños les va a servir. Sí, no sé yo si escuché. es más o menos claro lo que explico, Andrea, tú que lo vives desde la experiencia misma. ¿Es como claro la respuesta? ¿Sí? Absolutamente, absolutamente, sí. Mm. Yo creo que el tema de ir acompañado de un médico, tanto en el tratamiento de sacar y meter alimentos como de los exámenes, es clave. En mi caso, mi monodieta la llegué al médico porque como mi hijo no dejaba de sangrar, la inmunóloga en ese momento me dijo, si te animas, vamos. Yo no lo volvería a hacer. Pero al ir acompañado de un médico, uno está cuidando la salud de la guagua, pero la salud de la mamá también. Porque es que sacar y sacar y sacar en un momento de lactancia en el que puede estar sacando demasiados nutrientes también es importante. Y para bajar el nivel de ansiedad, porque de repente es muy angustiante tener a la guagua llorando y que llore por la noche y que llore por la mañana y que sangre en el pañal, ¿verdad? Pero estás acompañado de un médico. Entonces, si tienes a tu lado un médico en el que estás confiando en tu equipo médico, vamos con ese tratamiento. Así que totalmente de acuerdo. Súper importante ir acompañado. Y los exámenes, tú lo has dicho mejor, yo creo que no hay mejor examen que la prueba y el error para las mamás que no tenemos hijos con reacciones inmediatas, por suerte. En ese sentido, ya que tú lo has mencionado, y una de las preguntas era, ¿qué médico debiera controlar a los niños y niñas con alergia alimentaria? Planteábamos ahí el gastroenterólogo o el inmunólogo. Es variable, ¿ya? Yo creo que hay gastroenterólogos, hay inmunólogos,
hay médicos con especialidad o posgrado en nutrición, ¿ya? Y también hay médicos, eventualmente, médicos de familia infantiles, ¿ya? Médicos de familia del niño y pediatras, que podrían o podríamos controlar también algunas de las alergias alimentarias más, comillas, comunes y más sencillas. Cuando ya creo que cuando las alergias alimentarias ya son más de síntomas más moderados, severos, cuando son de difícil manejo, cuando comprometen en forma importante la salud del niño, cuando son múltiples las alergias aparentemente, ahí creo que debieran entrar a tallar ya, quedar entre un gastroenterólogo, un inmunólogo o un nutriólogo eventualmente, ¿ya? Y finalmente, sobre todo cuando son complejas y las manifestaciones son variadas, personalmente, esto es por favor, no es una indicación así absoluta, creo que debiera quedar en un inmunólogo, ¿ya? Y eventualmente apoyado la parte nutricional con un médico con especialidad o con estudios en nutrición también, para hacer un complemento, ¿ya? Eh, pero, pero la verdad es que va a ser variable, ya va a ser variable dependiendo de la experiencia del médico, de qué tan confiable sea y de qué tan compleja sea el cuadro clínico en los niños, ¿ya? Ya. A ver, eh, otra de las preguntas ya la habíamos respondido. ¿Todas son iguales? Bueno, no son todas iguales, ya aparte lo comentamos, ¿cierto? Hay alergias que son inmediatas, mediadas por IgE, ya lo decíamos, de reacción mucho más brusca, más aguda, en pocos minutos, ¿cierto? Estas reacciones rápidas que se enronchan rápidamente, o se inflama la boca, los ojos, llora, obstruye, ¿ya? Y están las no mediadas por IgE que son más tardías, ¿ya? Puede haber manifestaciones a nivel digestivo. Uy, un saludo para lactababy.cl y para la doctora María Gabriela Medina, dos queridas colegas pediatras que también se están uniendo a nuestro live. Gracias, entonces. Eh, y la verdad es que puede haber manifestaciones a nivel, ya lo decía, digestivo, que pueden ser la esofagitis, ¿cierto? Habitualmente relacionada con el reflujo, ¿ya? Pero que tiene más síntomas, ¿cierto? Con mucho malestar, irritabilidad, alimentación. Puede haber manifestaciones podríamos decir, gastroenteritis también, que con mucho vómito, algo de diarrea también, y esas tienen ambos mecanismos, mediadas por IgE y no mediadas por IgE. Y ya las más bajas, como la enterocolitis, la diarrea crónica, deposiciones muy frecuentes, abundantes, con mucosidad, o el sangramiento, a veces con deposiciones que pueden ser incluso normales, pero con un sangramiento importante en un niño que se ve aparentemente sano, pero sangra, que es la proctocolitis eosinofílica. Estas son reacciones más tardías, no mediadas por IgE, ¿ya? También puede haber manifestaciones respiratorias, pero son menos frecuentes, ¿ya? Lejos las digestivas son las más frecuentes. Puede haber rinitis, pero la verdad es que la menor cantidad de rinitis tienen que ver realmente como respuesta a una alergia alimentaria. Puede haber asma bronquial, lo mismo, ¿ya? También una menor cantidad de asma bronquial son las relacionadas con dermatitis, con alergia alimentaria, y dermatitis atópicas también, pero ojo, las dermatitis atópicas, del total de dermatitis atópica, las moderadas severas son las menos. Y dentro de las moderadas severas, recién un tercio podría tener síntomas asociados o que dependan de una alergia alimentaria. ¿Te fijas? Del total de dermatitis atópica nos quedamos con así un poco, ¿ya? También puede haber otras manifestaciones relacionadas de dermatitis, como la dermatitis perioral, la dermatitis perianal, que hay que ir viéndolas en un contexto
total, no las podemos ver en forma aislada, ¿ya? Lo mismo que la intranquilidad en los niños menores de 6 meses en especial y 3 meses con mayor aún, la irritabilidad, la percepción de parte de los padres de distensión abdominal, porque todo esto, la distensión abdominal, el llanto, la intranquilidad, sobre todo nocturna y vespertina, son elementos que se dan muchas veces en niños que no tienen alergia, ¿ya? Entonces, poder hacer la diferenciación ahí es bastante, a veces difícil y uno parte tomando los antecedentes, si hay alergias en los padres, en la madre, en los hermanos, etcétera, el tipo de alimentación. Pero hay que tener en cuenta que muchos de estos, a ver, quiero mencionar ahí un par de cosas. Yo creo que se viven, y tú como mamá de un niño con alergia alimentaria, quizás me lo podrías confirmar o no. Probablemente existen dos enfoques y obviamente términos medios. Los niños que tienen alergia alimentaria y no les hacen el diagnóstico, no los pescan. Tiene esto, otro, oye, pero hasta que ya después de mucho, alergia alimentaria. Y está este otro lado que es así, grandote, de niños que tienen y niñas que tienen, de repente hacen una dermatitis, de repente están un poco hinchaditos, de repente tienen cólico del lactante menor de 3 meses, y los papás están convencidos que es alergia alimentaria, y no lo es. Y hacen una dieta a la mamá por su cuenta alrededor de los 2 o 3 meses, y después de un mes de dieta se le quitó, pero resulta que los cólicos se quitan a los 3 meses con o sin dieta. Entonces también tenemos este otro lado. O sea, papá y mamá que están convencidos de que tienen alergia alimentaria y la verdad no la tienen. Si hiciéramos, esto es un ejercicio mental, y a lo mejor también, Andrea, si tú me ayudas, si hiciéramos una encuesta entre mamás que están en redes sociales, que están recibiendo información permanentemente, y le preguntamos, ¿cuántas de ustedes creen que su hijo o hija tiene o tuvo síntomas de alergia alimentaria? ¿Qué porcentaje crees tú que saldría? Bueno, el porcentaje, sí. Bueno, el porcentaje de alergia alimentaria, a pesar de que no hay estudios así claros en Chile, pero extrapolando para otros lados, no pasa el 5%. El 5%, 5 de 100. Yo estoy seguro que es mucho más que eso si hacemos la encuesta. Andrea. Estoy absolutamente segura de eso. Y efectivamente, mi doctora en su momento me dijo ese número, incluso un poco más bajo, pero también me dijo, y quisiera preguntarte, aquí no está en nuestro parámetro, la doctora Miquel en ese momento estaba colaborando con el ministerio con las investigaciones en el Hospital Padre Hurtado de alergias alimentarias. Y ella me decía que si bien no era el 5%, venía en aumento. ¿Tú tienes la misma percepción o tú crees que se ha mantenido igual con los años? Uno. Y dos, ella decía que los síntomas actuales, ella los sentía un poco más intensos. ¿Crees tú que se pueda dar un poco más así o es que lo estamos manifestando más y se está viendo más? Yo creo que hay una mezcla de cosas. Yo creo que el informarse definitivamente hace que las mamás estén más atentas. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo creo que nos pasó a todos al menos los médicos, cuando estudiábamos medicina y pasábamos por cardiología, todos nos encontrábamos un soplo. Después pasamos por gastroenterología y todos cumplíamos criterios de trastorno digestivo funcional o de úlcera. Ni decir cuando pasábamos por psiquiatría. Todos cumplíamos criterios de todo. Todos cumplíamos criterios de todo, ¿ya? Entonces, pasa un poco eso también con la información. O sea, llega la información, se comparte información, que es muy bueno que se comparte información, ¿ya? Y, esto, me suma, listo, bingo, tengo, pero no siempre es así, ¿te fijas? Entonces, yo creo que es difícil, hay que hacer estudios de campo, hay que hacer estudios actuales y reales. En otros países las cifras han ido aumentando, pero a ver, he leído 7%, 8%, ¿ya? No más que eso, por suerte, entonces, porque vivir con alergias es muy complejo. Sí, por suerte, pero te vuelvo a insistir, yo creo que si hacemos esta suerte
de encuesta nos va a dar, no sé, un 30%, no sé, que van a No, creer que yo te doy un número duro. Yo te doy un número duro, 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 que son mis ya, clases y las clases de mis colegas. La ya. mitad de las guaguas están con alergia alimentaria. La mitad. Si tengo 5 mamás, 2 o 3. Si tengo 10, 5. La mitad Si siempre eso, están con dieta las mamás. es que te insisto, si extrapoláramos eso a Chile, estamos para publicarlo en todas las revistas científicas del mundo. Es un caso único, 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 único en el mundo. Y no, pues, si tenemos Ujú. hartas cosas únicas en el mundo, algunas lamentables, pero ya vendrán las elecciones. Pero lamentablemente no podemos pensar que esto es así, ¿ya? No podemos pensar que esto es así. Entonces tenemos y tenemos que movernos entre eso, entre el grupo de mamás que tiene a su bebé con algunos síntomas probablemente atípicos o no característicos y que van de médico en médico y que no, ellas tienen la sensación que tienen y realmente tienen, y aquel gran grupo de mamás que cree porque esto, por esto, por esto, por esto que es, y no es, ¿me entiendes? Y por supuesto el grupo intermedio de mamás que tiene algunas molestias y se hace el diagnóstico más o menos rápido, más o menos certero con el tratamiento más o menos adecuado, ¿ya? Entonces eso creo que es importante entender. De repente también en un post de lo que sea alergia alimentaria, lo vi con una colega que publicó y yo lo reposteé también respecto a esto, de que no todo es alergia alimentaria, y ¡uy! Se le fueron encima. Si lo hubieran podido crucificar, la crucifican ahí, lado a lado, ¿ya? Porque ¿cómo? No entiende, qué sé yo. No, todos entendemos que hay mamás que han pasado por este lado, pero también están las mamás del otro, y hay que tratar de clarificar un poco. No tenemos un 50% de alergia alimentaria, no. Sería algo muy, muy fuera de lo común. Nos publicarían hasta fuera de la Tierra, yo creo, ¿ya? No tenemos un 50%, ¿de acuerdo? Entonces hay que tratar de objetivar esto, hay que tratar de llevar esto a un equilibrio, ¿ya? Eh, y la verdad es que decir, oye, sí parece que hubiera mucho, no nos podemos mover en ciencia, ni tampoco en medicina, ni en pediatría, con el parece, tenemos que objetivar cosas. Eh, entonces, la última pregunta dice, no, la penúltima. ¿Todos los problemas digestivos son alergia alimentaria? Claramente no. Ya ahí hemos comentado uno, ¿cierto? El cólico del lactante, esta crisis de llanto, que ni siquiera está clara que sea dolor en los menores de 3 meses, que empieza en la tarde, en la noche, eh, llanto intenso, que dura muchas horas, que cuesta mucho consolar hasta que deja llorar y de ahí duerme como un angelito después que los papás están destruidos, la mamá habitualmente. Al otro día despierta como si nada y en la tarde, noche empieza de nuevo con una cierta regularidad, con una duración X. Bueno, eso podría ser alergia alimentaria, sí, pero la mayoría de las veces no lo es un cólico del lactante. ¿Ya? José Eh, Luis, esto es lo que algunas mamás slash doctores llamarían em, eh, inmadurez intestinal. Inmadurez intestinal, sí. De repente, la medicina, las enfermedades y los síntomas, creo que sacan toda la creatividad de todo el mundo, ¿ya? Y me parece muy creativo el diagnóstico. Eh, como diagnóstico no existe, ¿ya? Okay. Como estado funcional, uno podría decir, todos los niños menores de 1 año tienen una relativa inmadurez intestinal porque la barrera intestinal está más permeable, ¿cierto? Por esto, pero decir así circunspectamente, como diagnóstico, este niño tiene una inmadurez intestinal, eh, es muy creativo, es muy creativo. Creo que Okay. se están perdiendo, creo que hay concursos literarios, les podría ir muy bien, pero no, como diagnóstico no existe. ¿Ya? Ya, gracias. Eh, y otra duda
que se plantea y que lo planteamos también dentro de las preguntas a resolver o a conversar en este live, es ¿hasta cuándo la alergia? ¿Dura para siempre? ¿No dura para siempre? En general, una buena parte no dura para siempre. Uno de los elementos importantes es lo que recién mencioné, un poco lo rescato ahí de la jocosidad y la discreta ironía que estaba usando recién, pero tiene que ver con este aumento de la permeabilidad o la barrera intestinal digestiva que se ve normalmente antes del año y que después del año ya tiende a ser menor. Entonces el año es como un corte importante, porque al haber después del año de vida, obviamente que no es un asunto de un día para otro, no es que el día que el bebé sopló la velita de un año, se cerró la barrera, no es así, es un proceso paulatino, ¿ya? Pero más o menos después del año, la permeabilidad intestinal disminuye bastante, por lo tanto las posibilidades de que el sistema inmune, que está medio loquito, así buscando algo para reaccionar, tome contacto con proteínas extrañas, ya es menor. Entonces, una buena parte de las alergias que se manifiestan en el primer año de vida, sobre todo la proteína de leche de vaca, tiende a cesar, a disminuir después del primer año de vida, ¿ya? Yo te diría que en general una buena parte de las, por ejemplo, de las alergias de alimentos tiende a mejorar alrededor de los 3 años. Se habla que alrededor de un 85% de los niños con alergias a la leche de vaca, al huevo, al trigo, a la soya, un 85% ya a los 3 años se ha resuelto. ¿De acuerdo? Sin embargo, las alergias a los frutos secos, pescados y mariscos tienden a persistir durante el transcurso de la vida. ¿Ya? Ya. Es la dieta, el tratamiento con dieta fundamental en esto. Quiero decir, hay bebés con alergia que no los pescan, básicamente, o que sus síntomas no son suficientemente graves, y finalmente el bebé no llega un día, pues no hay una dieta. No se saca el alimento y la guagua está con las molestias hasta el año o hasta los 3 años. ¿Estas guaguas tienen más probabilidad de persistir con la alergia o da la misma? ¿Tú me estás planteando guaguas que no están siendo tratados? Exactamente. No te sabría entrar a diferenciar, las cifras no hablan en especial de tratados o no tratados. ¿Ya? Okay. Es probable que demoren un poco más, ¿ya? Pero no te lo sabría asegurar, no te podría decir eso así con una total exactitud, con total certeza. Ya, clarísimo. Creo, Andrea, que hemos repasado y hemos pasado por todas las preguntas que nos habíamos planteado. No sé si tienes algo que comentar de lo que hemos hablado, si te ha parecido, y de hecho ya estamos casi en la hora, si te ha parecido... ¿Estamos casi en la hora? Sí, si te ha parecido lo suficientemente claro. Bueno, yo creo que las mamás son las que más tienen que decir, ha quedado claro, no sé si tú has visto los comentarios, yo sí, y han estado comentando y diciendo bastantes cosas. Efectivamente tenemos mamás con alergias alimentarias. Mi único punto para sumar ahí es algo que tú mencionaste que no pusimos en nuestra lista, y es el tema de los papás alérgicos. ¿Son los bebés con papás alérgicos más propensos a las alergias? ¿Son hereditarias? Una buena parte sí. Una buena parte sí. Son de las mediadas, sobre todo las mediadas por IgE, son las que tienen más posibilidad de ser heredadas. Y el hecho que haya un papá con alergia, no solo alimentaria, enfermedades del área alérgica, alergia alimentaria, rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica, condiciona ya un riesgo importante de que el niño presente enfermedades del área alérgica, dentro de esas las alergias alimentarias. ¿Ya? Y dentro de todas esas enfermedades del área alérgica que mencioné, las alergias alimentarias son las primeras a manifestarse en el transcurso de la vida, ¿ya? El primer año. Y si los dos padres tienen, el riesgo sobrepasa el 60%
de que el niño presenta una enfermedad del área alérgica. En especial, vuelvo a insistir, las enfermedades o las alergias alimentarias mediadas por inmunoglobulina E, por IgE. Así que sí, hay un factor genético importante a considerar y en ese sentido también es algo que uno como médico evalúa al momento de tratar de llegar a un diagnóstico. Fantástico, muchas gracias. Nos están haciendo varias preguntas. Uno, no vamos a tener tiempo de responderlas, chiquillas. Gracias por venir. Este va a quedar guardado, este en vivo. Y dos, es importante que las preguntas las vean con su médico, porque cada tratamiento es individual, cada tratamiento es importante verlo con todos sus antecedentes. Así que las preguntas individuales, importantes, véanlos con su doctor. El doctor José Luis, te voy a hacer campaña aquí. Él está en La Serena, ¿cierto? No me equivoqué. La Serena. Las que están en La Serena o cerquita, vayan, no se van a arrepentir. Y si están en otros lugares, busquen un médico que les genere confianza, con el que hagan buenas vibras y vean sus casos individuales con su doctor. Esto es muy, muy importante, ¿ya? Gracias, mil gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, por tener toda la disposición y por contarnos todo lo que nos contaste. Te pasaste. Gracias. Y bueno, para todas las que están aquí, recuerden, una selfie, etiquétennos para los concursos del aniversario. Y vamos a estar con otros temas, perdona la autorreferencia, vamos a estar con diástasis de los rectos abdominales la próxima semana, vamos a estar hablando de ciclo hormonal la próxima semana, la siguiente semana de sueño infantil y un círculo de mujeres hermosas, terminando el mes con una clase abierta para todas. ¿Ya? Estamos terminando, se nos va a cortar en cualquier momento, así que muchas gracias. Y cualquier cosa, mándenos un DM Pues, y les estaremos contando. Poco, pero Doctor José Luis, gracias. no sé si tú me escuchas bien. Yo te escucho Bueno, bien, pero la si, imagen se me cortó durante toda la si me conversación. están Voy a viendo quedar la grabación. todavía, si es Ups, ahora sí se nos cortó. el interés que mostraron en esta conversación, la verdad es que todavía no he retomado las actividades sociales en cuanto a que baje un poco y el contagio con el COVID. Ahora estoy haciendo consultas por videollamada online. ¡Qué maravilloso! Desde cualquier ciudad del mundo te podemos tener De todo entonces. Chile. Y nada, quiero de verdad agradecer, espero que les haya sido de utilidad todo lo que conversamos, traté de ser lo más claro posible en un tema que es complejo. ¿Ah? Y bueno, como usted me decía que va a quedar el live, va a quedar guardado va a quedar grabado y Sí, guardado en su cuenta, ¿no? así Perfecto. es. Para todos y todas quienes quieran revisar, creo que va a ser un buen material para poder analizar y verlo con más calma después. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Felicidades en su aniversario. Que sigan teniendo buenas actividades como esta y otras para apoyar a todas quienes les siguen. Muchas gracias. Se nos va a cortar, chiquillas, así que gracias, doctor, que tenga un feliz día y nos vemos el domingo en las urnas. Chao. Chao.